Amén. Y pase lo que pase, el Señor cumplirá su propósito en nosotros si perseveramos. Y es precisamente de eso de lo que me gustaría compartir con todos vosotros en esta mañana, acerca de la alegría de la perseverancia. Porque le voy a pedir a mi amigo que por favor ponga una presentación, no sé si se ve bien, pero es la palabra que el Señor tiene para ti y para mí en esta mañana. Hermana, hermano, alégrate porque seguimos en Jesús. Alégrate porque seguimos en Jesús. ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos meses? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Pero tú y yo seguimos en Jesús. ¿Amén? Seguimos en Cristo. Dile al hermano, a la hermana, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a quien esté a tu lado, aunque si estás solo, grítalo fuerte al otro lado. ¡Ey! Seguimos en Jesús. Venga, díselo. Seguimos en Jesús. Seguimos en Él. Seguimos en Él y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso, porque esto demuestra que las palabras de Jesús, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Bueno, la gente dice que uno es Elías, que otro uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro, que era el más atrevido, y a veces bocazas de los discípulos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro. Y bien has dicho porque no sale de ti. El Señor te ha revelado eso. Pero, recordad esto. Sobre esa afirmación, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi familia. Yo edificaré mi casa. Y nada, absolutamente nada, ni nadie podrá detenerlo. Nadie podrá echar a perder la obra que Jesús comenzó en la cruz. Y tú y yo, hoy, tal vez después de muchos años en el Señor, o tal vez poquitos meses, no lo sé, podemos afirmar con alegría, con gozo, con expectación en nuestros corazones y con seguridad eterna que gracias al Señor hoy seguimos en Jesús. Amén. Pues vamos a orar, hermanos y hermanas, y pedir al Señor que Él bendiga su palabra como siempre y la haga prosperar en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este día, este nuevo y hermoso día que nos regalas para juntarnos en tu nombre, Señor. Gracias por la maravillosa coinonía que tú nos regalas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Porque somos uno en ti. Somos uno en tu verdad, uno en tu amor, uno en tu palabra. Ahora te rogamos una vez más que tu Espíritu, que es el que hace todas las cosas posibles en nosotros, abra nuestra mente y nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para comprender qué es lo que nos quieres decir y, sobre todo, renovar nuestras vidas para seguir avanzando en el propósito que tú tienes con cada uno de tus hijos y con tu iglesia, para la gloria y la honra de tu nombre, que es bendito por siempre. Amén y amén. Amén. Qué maravilloso. Seguimos en Jesús. Seguimos en el Señor. Y vamos a leer un pasaje que encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, que aunque si lo leemos superficialmente podría incluso asustarnos un poquito, porque, como veréis, habla del anticristo y habla de una serie de circunstancias que acontecerán en el futuro. Nos lanza una maravillosa advertencia a la vez que nos recuerda lo maravilloso que es perseverar en el Señor y lo importante que es perseverar en el Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 12, dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros y también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, y aquí es donde quiero centrar mi reflexión en esta mañana. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Si permanecéis en Él. Hermanos, creo que estamos de acuerdo en que vivimos tiempos convulsos. Vivimos tiempos en que nunca nos hubiésemos imaginado estar aquí. Yo pienso hace 2, 3, 4 años y nunca hubiera imaginado que iban a pasar cosas que actualmente están pasando o que estamos viviendo. Tiempos complejos, pero creo que son tiempos proféticos. No hay nada que al Señor le pille de sorpresa. Y por lo tanto a nosotros tampoco nos debería sorprender demasiado, a pesar de que a los futboleros pues nos ha pillado un poco fuera de juego, ¿verdad? Para muchos creyentes estamos en tiempos que podrían ser casi como una pesadilla de la cual nos gustaría despertar y de repente sentarnos en la cama, qué bien, que era una pesadilla. Hacer como si nada hubiera pasado, como si fuera todo un mal sueño. En cambio, para otros está siendo una maravillosa oportunidad. Una maravillosa oportunidad de conocer más a Jesús y de dar a conocer mucho más a Jesús a este mundo. Porque a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la palabra del Señor sigue cumpliéndose en las vidas de aquellos que permanecemos en Él. Y no de los que permanecemos porque somos buenos creyentes, porque somos maduros espirituales, no, sencillamente porque hemos decidido dejar de confiar en nosotros mismos y confiar única y exclusivamente en el autor de nuestra salvación. Y es por eso por lo que estamos aquí, y es por eso por lo que podemos estar felices y alegres. Es más, creo que cometeríamos un gravísimo error como iglesia, y os lo comparto con vosotros que estáis aquí y lo comparto con los que me escuchan desde casa. Cometeríamos un grave error si quisiéramos borrar, si quisiéramos hacer como que no ha pasado nada. Todo lo que vivimos como hijas e hijos de Dios es parte del plan de Dios para hacernos crecer en su amor, en su verdad y en su justicia. Así que, lo primero que quiero decirte es que todo este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para no olvidar. Alguien diría, no, yo lo quiero olvidar. Yo te digo, no, hermana, hermano, este es un tiempo para no olvidar. Un tiempo de oportunidad que no deberíamos dejar pasar, ni querer olvidar como si no hubiera existido. No podemos hacer como la avestruz, que ante los problemas escondemos la cabeza y que pase el chaparrón. No, somos hijos e hijas de un Dios grande.
Lo hemos estado cantando, proclamando a través de la música, del canto. Somos hijos e hijas del único y verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de Él, no hay vida fuera de Él. Y por lo tanto, no hay nada que temer. Y no hay nada que olvidar, salvo las viejas cosas que ya pasaron y que no nos pertenecen. He oído, como digo, a muchos creyentes en este tiempo decir, quiero pasar página, quiero empezar de nuevo, como si todo esto fuera una pesadilla. Digo, hermano, hermana, ese es un grave error. Es verdad que estamos viviendo un tiempo duro, pero también un tiempo de buenas enseñanzas. Un tiempo donde podemos aprender cosas que nos harán madurar y crecer en el Señor. Y sobre todo, recapacitar sobre nuestras vidas. Pensar cómo estaba yo viviendo mi vida con Jesús. Cómo era mi caminar con Jesús hasta que llegó toda esta historia. Porque saben, en estos tiempos que estamos viviendo desde que se desató la susodicha pandemia, si algo ha sucedido con la Iglesia del Señor, y no solamente aquí en Antequera ni en Rota, sino en el mundo entero, es que hemos sido confrontados con nuestra propia realidad espiritual. Hemos sido desnudados delante del espejo del Señor y de la palabra. Y por lo tanto, hemos sido puestos a prueba. Cual árbol que tiene que ser podado para poder seguir dando fruto. El Señor, como compartíamos ayer con los hermanos, en un lugar maravilloso que tenéis aquí al lado, no dejéis de visitarlo, por favor. Es un lugar maravilloso para ir a orar y después a predicar a todos los que pasean por ahí. El Señor ha permitido este tiempo en nuestras vidas para probar nuestros corazones, para que sepamos qué es lo que hay en nosotros de Jesús y lo que hay en nosotros de nosotros mismos, nuestro peor enemigo. Este tiempo ha revelado nuestras miserias y también nuestras fortalezas. Ha revelado el mucho orgullo y el mucho temor, la autosuficiencia, el afán, la ansiedad, la rebeldía, inestabilidad y madurez que todavía muchos de nosotros arrastramos en nuestra vida cristiana. Y lo ha hecho en un tiempo que nos ha desafiado, nos ha confrontado. Pero, ¿sabéis? También ha sacado a la luz algo maravilloso. Y es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. La gracia del Señor manifestada en nuestras vidas, cuando siendo constantes en Él y dependiendo de Él, no hemos permitido que las circunstancias nos tiren por tierra, sino todo lo contrario. Que nos enseñen a crecer y a perseverar. Nos enseñan a seguir hacia adelante con el Señor. Para muchos creyentes este tiempo ha sido una oportunidad de recordar cuánto amamos al Señor y cuánto deseamos que Él venga pronto a buscar a su iglesia. Y no por decir, no, Señor, ven rápido porque no quiero seguir sufriendo. Digo, no, Señor, ven rápido porque, como bien decía el pastor, en esta vida todo lo que tenemos es afán, vanidad y labores, trabajos. Es una vida maravillosa la que Jesús nos ha regalado, pero ¿cómo se puede comparar esta vida con la que nos espera con el Maestro en el cielo? No se puede comparar. Y claro que amamos la vida, amamos a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, nos esforzamos por seguir creciendo, seguir adquiriendo capacidades, seguir siendo útiles y deseamos que muchos más conozcan el Evangelio de Jesús. Todo eso es maravilloso, pero estamos como el apóstol Pablo en estrecho. Si Señor, sé que aún queda mucho por hacer aquí y quiero hacerlo, pero quiero estar contigo. Quiero verte cara a cara. Quiero alcanzar eso por lo que llevo luchando tantos años de mi vida. Y este tiempo ha revelado también ese deseo de estar cada vez más cerca del Señor, perseverando en la gracia y perseverando en las oraciones, recordándonos que su gracia es más que suficiente. Recordándonos con canciones tan bonitas como Jesucristo basta. Jesús basta. Podríamos perder familia, amigos, como decía el pastor, casas, terrenos, nuestro negocio, podríamos perderlo todo. Pero si tenemos a Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, he venido desde Rota para decirte precisamente esto. Puedes perderlo todo en esta vida, pero si tienes a Jesús, tienes más que suficiente. Tienes más que suficiente. Jesús es más que suficiente para todos y para todo.
Gloria a Dios. Y ese Jesús tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y la COVID-19 no ha cancelado ese plan. Que hayas podido perder un trabajo o hayas perdido amigos o familiares con esta pandemia, no ha cancelado los planes de Dios. Que el mundo esté ahora patas arriba, a Dios no le cambia nada. Él sigue con su propósito para su iglesia, para este mundo, y Él lo va a cumplir. Porque Él está por encima de todo y de todos. Así que hoy podemos decir, alegres, seguimos en Jesús. Seguimos en Él. Sí, tal vez te hayas tambaleado un poquito, te hayas planteado muchas cosas, tal vez incluso hayas dudado de lo que creías hasta ahora. Pero estás aquí, has venido a este lugar, estás presente. Y a los que estáis en casa y me estáis escuchando o viendo, es aquí donde debéis estar. Porque no hay lugar más seguro, no hay lugar más hermoso, no hay lugar mejor que donde el cuerpo se reúne para dar la gloria al Padre. No hay lugar más seguro. No hay lugar más seguro sobre la faz de la tierra que la iglesia de Jesucristo. Y no solamente en el espíritu, también en cuerpo. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que seguimos en Jesús por un motivo, primeramente, porque Él es fiel. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana? El Señor es fiel. Él es fiel. Y su fidelidad es eterna. Seguimos en Él y Él cumple su palabra, como lo dice el apóstol Juan en su evangelio. Jesús dijo, Padre, te doy gracias, porque de los que me diste, no he perdido ni uno solo. Hermano, hermana, si tú eres de Jesús, el Señor no te va a perder nunca. Si tú eres de los de Cristo, tú eres de los que han sido comprados y sellados con el Espíritu, tú no te vas a perder. De hecho, el apóstol Juan escribe en su epístola, algunos salieron de nosotros, precisamente porque no eran de nosotros. Ayer precisamente reflexionábamos sobre esto con los hermanos. Y no estoy diciendo que los que no vienen al culto no sean creyentes, ni mucho menos. Pero tristemente es una realidad que hemos vivido en la iglesia, de personas que parecían ser, pero luego parece ser que no eran. A Dios le corresponde el juicio, no a nosotros. Pero si somos de Jesús, si le pertenecemos a Él, Él dice que Él no pierde ni uno solo de los que el Padre le ha dado. Porque Él es fiel. Seguimos en Jesús en segundo lugar, porque esta es su voluntad. El Señor te quiere cerca de Él. El Señor te quiere pegadito a Él. Porque el Señor sabe que lejos y fuera de Él no tienes nada. No hay nada. Todavía no. No hay nada. Fuera de Jesús no hay vida. Porque Él es la vida. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ti y por mí seguramente no estaríamos aquí hoy. Hubiéramos tirado la toalla. Pero Él ha producido en nosotros, por su Espíritu, el deseo de permanecer fieles y seguir adelante junto a Él. Y en tercer lugar, seguimos en Jesús porque su amor nos protege. Lo que te ha traído hasta aquí no es tu fidelidad, no es tu constancia, no son tus horas de oración y lectura bíblica. Lo que te ha traído hasta aquí, mi amado hermano y hermana, es el amor de Jesús que nos protege cada día, que nos guarda cada día, que nos cuida cada día, que nos envuelve, que nos abraza cada día. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por ti, por tu causa, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, y también la pandemia, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Tú y yo vencemos porque Cristo nos ama. Tú y yo perseveramos porque Cristo nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, nadie, absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Estamos aquí porque Jesús nos ama. Porque Jesús nos ama. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? Y Él me responde, mejor no me lo preguntes, anda. Quédate con la duda, hijo. Porque Él nos ama. Hermanos, en este tiempo, un tiempo que no debemos olvidar, hemos recordado algo maravilloso. Que somos frágiles, que somos polvo. Y que si estamos aquí perseverando en Jesús, es por su misericordia. Lamentaciones 3:21 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto tienes que recordárselo a todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez siguen asustados o que ponen excusas para no congregarse, para no venir al culto, para no servir al Señor. Tienes que decir, hermano, hermana, deja de creerte las mentiras. Tus propias mentiras o las mentiras que otros te hayan contado. La misericordia del Señor está sobre tu vida y es por eso por lo que el Señor aún no te ha consumido. Ni la vida te ha consumido. Así que vuelve al lugar al que perteneces. Y ese lugar es la casa del Señor. Amén. Ahora bien, un tiempo que no debemos olvidar. ¿Y qué significa seguir en Jesús? Ahora sí, amigo. ¿Qué significa seguir en Jesús? ¿Significa volver a lo que éramos antes o hacíamos antes? ¿Volver a la vida que teníamos antes de que todo esto estallara? ¿Qué significa seguir en Jesús? ¿Qué implica para tu vida y para mi vida como creyentes, como hijos y discípulos de Jesús? ¿Qué significa eso? Bien. Tal vez sea una apreciación personal y me equivoque, pero en este tiempo he observado algo. Y es que, a pesar de todo lo que ha pasado, muchos creyentes seguirán en la iglesia, ¿vale? Seguirán ocupando un lugar, un banco, una silla en la iglesia. Pero sus corazones no seguirán en Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Muchos creyentes seguirán en la iglesia, pero sus corazones no seguirán en Jesús. Porque seguir a Jesús es algo mucho mayor, mucho más grande, mucho más profundo y mucho más serio que venir cada domingo al tiempo del culto. En primer lugar, seguir en Jesús significa seguir su voluntad, renunciando a la nuestra. Es decir, hágase tu voluntad y no la mía. Tus deseos, tus propósitos, tus planes y nunca más los míos. Porque como el apóstol Pablo dice también a los Romanos, en capítulo 12, versículos 1 y 2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Saben por qué muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos? Porque si nos diera lo que le pedimos, nos mataríamos. Porque muchas veces pedimos como niños chicos, ¿verdad? Pedimos como niños pequeños, pedimos para nuestras cosas y de acuerdo a lo que creemos que necesitamos. Pero Dios, que es un buen Padre, es un Padre omnisciente que lo sabe todo y lo ve todo, no nos da siempre lo que le pedimos, nos da lo que necesitamos. Nos da lo que es mejor para nosotros. Por eso, cuando a veces piensen, pastor, me gustaría que fuera usted un mejor pastor. Yo le digo a mis hermanos, sí, a mí también me gustaría ser un mejor pastor. Pero como el que el Señor te ha dado es el mejor que podías tener, lo mejor que puedes hacer es orar por mí. Que yo lo hago cada día por ti, hermano, hermana. A veces pedimos mal, porque queremos según nuestro discernimiento, según nuestro conocimiento, sabiduría, pero el Señor nos da siempre aquello que necesitamos. Y lo que hacemos, si somos sabios, es abrazar lo que Dios nos da, bendecir a Dios por lo que Dios nos da y saber que eso es lo mejor para nosotros. Así que seguir en Jesús implica renunciar a nuestra voluntad y seguir la suya. Significa vivir con un corazón rendido totalmente a Él, porque hermanos y hermanas, algo que hemos descubierto es que en medio de este caos que se ha producido, muchos de nuestros corazones no estaban completamente rendidos a Jesús. Teníamos el corazón compartimentado. La familia, el trabajo, el deporte, la música, teníamos el corazón dividido en mil lugares. Y un corazón dividido no puede perseverar, no puede alcanzar metas. Seguir en Jesús implica
todo lo que somos y tenemos le pertenece a Jesús. En tercer lugar, reconocer la palabra del Señor como la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Y esto es fundamental en los tiempos que corren, donde cada uno puede pensar lo que quiere, opinar lo que quiere, porque todo pensamiento es válido. No, hermanos y hermanas. No todo pensamiento es válido. Cada uno puede pensar lo que quiere, pero eso no significa que esté pensando bien. Y nosotros como creyentes no podemos caer en esa trampa y equiparar la palabra de Jesús con lo que nos conviene o nos enseñan en ocasiones. En este tiempo debemos abrazar la palabra del Señor, si no lo hemos hecho ya, como la única y soberana autoridad sobre nuestras vidas. Y si el Señor te dice que algo está bien, aunque no lo entiendas y no te guste. Y si te dice que no está bien, lo entiendas o no te guste. Eso implica seguir en Jesús. Eso implica decir, Señor, ya mi corazón es tuyo y de nadie más. Seguir en Jesús implica estar dispuestos a ir y hacer todo lo que Él nos mande. Todo. Absolutamente todo. Todo. Señor, no lo entiendo. ¿Y? Señor, es que ahora mal momento has escogido, ¿eh? Y, Señor, es que no soy capaz. Y, mira, Señor, yo creo que la hermana lo haría mucho mejor que yo. Y, seguir en Jesús significa amarlo por encima de cualquier otra cosa y persona. Ayer hablábamos de esto. ¿Por qué muchos creyentes tienen un concepto tan equivocado del Señor y del Evangelio? Yo creo que es porque no conocen a Jesús en profundidad. Porque Jesús no se casa con nadie, pero se ha casado con su iglesia. Bueno, está en ello. Está en ello. A veces Jesús nos dice cosas que son duras de tragar, son duras de aceptar. Y podemos plantearnos, Señor, eso es demasiado para mí. Pues el Señor te va a decir, si no te lo ha dicho ya, lo que le dijo a sus discípulos. Oye, si queréis iros. Voy a hacer una pregunta de colegio y el que levante la mano el que quiera responder. ¿Cuántos estáis aquí por obligación? ¿Hay alguien obligado aquí? Los niños no cuentan, ¿eh? Los niños no cuentan. ¿Hay alguien aquí que esté obligado? ¿Estamos todos aquí voluntariamente? ¿Estamos siguiendo a Jesús y seguimos en Él voluntariamente? Bueno, pues si el Señor nos dice algo que no nos gusta, nos arrascamos y nos aguantamos. Y lo hacemos. Porque si no, el Señor te va a decir, muy bien, pues sigue tu camino. Pero no me hagas perder el tiempo. Eso implica seguir en Jesús. Dejar de ser niños y empezar a ser hombres y mujeres de Dios. Que dicen, sí, Señor, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Amándole por encima de todas las cosas. Estando dispuestos a ir contracorriente. Contracorriente de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Contracorriente de un mundo que está de espaldas y va en contra de Dios. Contracorriente de aquellos que no saben amar y que no quieren perdonar, sino amando y perdonando todo el tiempo. Creyendo en el Señor y descansando en Él. Seguir en Jesús, hermanos, hermanas. Una pregunta bien sincera y por favor, di la verdad, que estamos en familia y en confianza. Y cualquier problema que tengas, yo luego me voy y lo arreglas con el pastor. ¿Cuántos os sentís cansados? Levanta tu mano si hoy te sientes cansado o cansada. ¿Nadie? 1, 2, 3. Claro que nos cansamos. Claro que nos cansamos. Yo me canso un montón porque desde que me levanto no paro. Me levanto de noche y me acuesto bien de noche. Y no paro en todo el día. Y me canso. Pero a veces también me canso de mí mismo, de lo torpe que soy, de lo burro que soy, de lo desobediente que soy. Me canso. Ahora, seguir en Jesús es creer que a Él no se le escapa ni un solo detalle y entonces poder descansar. Seguir en Jesús es descansar, mis amados hermanos.
Muchas veces nos cansamos porque no estamos tan cerca de Jesús como deberíamos. Porque cuando estamos cerca de Él, aun en medio de la fatiga, del cansancio, del esfuerzo, de la brega, hallamos descanso. Seguir en Jesús es vivir cada día como si fuera el último. Porque ¿saben? Lo que la Biblia nos enseña es que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Algo que a muchos creyentes se les había olvidado antes de la pandemia es que nuestra vida en este mundo, yo iba a decir desarrollado, pero creo que desarrollado poco. En este primer mundo que nos denominamos, en esta sociedad de bienestar, se nos había olvidado que cuando venga el Señor lo va a hacer sin avisar, como ladrón en la noche. Lo va a hacer como un relámpago. Y al que no lo pille listo y preparado, le va a dar un gran disgusto. Es decir, seguir en Jesús es vivir como Él vivió y como enseñó a sus discípulos. Cada día como si fuera el último. Cada día como si fuera el último nuestro sobre la tierra. Con un sentido de urgencia, pero también de preparación para guardarnos completamente para Él. Seguir en Jesús es hacer lo que Él hizo. Y Él predicó el Evangelio a todo aquel que se le acercó. Seguir en Jesús es no cerrar nuestras bocas cada vez que el Señor nos pone una persona delante. Y tenemos que hablar. Tenemos que hablar. El último mandato del Maestro fue precisamente esto. Su legado, su testimonio, sus últimas palabras para que no se nos olviden fueron dos. Predicar el Evangelio a toda criatura hasta que yo vuelva. Y no os preocupéis por lo demás, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Hay dos cosas, un mandato y una promesa. Predicad el Evangelio. No os importe lo que la gente piensa de vosotros, dicen de vosotros. Valorad más la opinión del Padre que la opinión del mundo y predicad el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y no os preocupéis, porque yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Y saben, para mí esa promesa, aunque fuera la única promesa de la Biblia, ya sería más que suficiente. Saber que mi Señor, saber que mi Jesús está conmigo todos los días es más que suficiente. No necesito nada más, pero es tanta la riqueza que el Señor nos ha dado en su palabra. Es tanto el banquete del que disfrutamos cada día. Él está con nosotros. Así que hermano, hermana, este tiempo que vivimos no es un tiempo para olvidar, todo lo contrario, es un tiempo para celebrar todo lo que Dios está haciendo y hará. Seguir en Jesús implica mucho más de lo que aparentemente puede parecer. Y el último consejo que quiero dejarte, y así no sigo aburriéndote en esta mañana, es 1, alégrate. 2, pelea. 3, persevera. Persevera. Alégrate, pelea y persevera. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ido el Señor, no lo va a hacer hasta el final. Hasta aquí el Señor ha sido fiel, Él lo será hasta el final. ¿Y por qué debemos alegrarnos primeramente, pelear después y perseverar? ¿Por qué? Porque la vida es dura, la vida es difícil. La vida con Jesús no es un camino de rosas. Aquellos que hemos conocido al Señor y lo hemos conocido de verdad, hemos tenido que renunciar y tenemos que renunciar cada día a muchas cosas. Familiares, amigos, trabajos, posición social, reputación. Es parte del precio de seguir a Jesús y debemos estar dispuestos y dispuestas a hacerlo. Por eso hay que hacerlo con alegría. Por eso hay que hacerlo con gozo. El gozo que tenemos puesto por delante. Saber que el Señor es fiel y recompensa a los que son fieles con Él. A los que siguen sus pisadas. Porque ese es el camino de la cruz. Ese es el camino de la cruz. Es una vida contracorriente, es una vida de abnegación, una vida de lucha constante y de adversidades. Eso es seguir a Jesús. El pastor ayer preguntaba, ¿por qué muchos creyentes tienen un concepto de Dios tan errado? Sencillamente porque no han conocido y no quieren transitar el camino de la cruz. No quieren transitar tras las pisadas del verdadero Jesús. Prefieren tener un Jesús guay, un Jesús cómodo, un Jesús molón, un Jesús de luces, de humo, de música. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia
tuvo que morir para que nosotros tengamos vida. Pero ahora nos pide que nosotros muramos a nuestra vieja vida para poder disfrutar de esa vida. No es fácil, hermanos, seguir a Jesús, pero es el único camino posible. Es vivir bajo la presión de un mundo que nos quiere arrebatar todo lo que el Señor nos ha regalado. Un mundo que está sujeto al príncipe de este mundo, que es Satanás, y además el enemigo de nuestras almas, que no cesa de acusarnos delante de Dios. Pero gloria a Dios que Jesús es nuestro abogado e intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Pero tenemos que vivir bajo esa presión. Y tristemente hay hermanos y hermanas que no soportan esa presión, porque han querido vivir un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio cómodo. ¿Saben por qué me gustan estos bancos? Porque si te duermes, te levantas con unas cervicales y una lumbalgia. Sí que no te puedes dormir. Por lo tanto, no tengo prisa para terminar, hermanos. No, ya estoy terminando. En Rota tenemos un problema. Pastor Fidel, que ya está con el Señor, tuvo la mala idea de poner muchas sillas y muy cómodas, muy acolchaditas. Y no saben lo que es estar compartiendo, lleno del espíritu y de pasión, y de repente ver un hermano. ¡Ay, Dios! Anécdotas de los pastores, ¿eh? Hermanos que ceden a la presión del sueño, que se quedaron viendo Gran Hermano hasta tarde y luego no saben escuchar la predicación. Que el Señor los perdone. Hermanos, hermanas, estamos en una batalla campal. Estamos en una batalla campal, estamos en guerra. Estamos en guerra. Por eso podemos celebrar en esta mañana que seguimos en Jesús. Porque en medio de esta batalla somos más que vencedores. Porque seguimos en Él. Porque Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida si permanecemos pegaditos a Él. Hermanos, sabemos que peleamos la batalla de la fe como el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Pero ¿sabéis? Y termino ya con estas pocas reflexiones, que si alguien quiere apuntarlas y no le da tiempo, le paso la predicación al pastor y el pastor os la deja para que podáis después leerla detenidamente en casa. Siguiendo en Jesús, sabemos siempre hacia dónde vamos. ¿Sabes hacia dónde vas? Yo sí lo sé. Yo sí sé hacia dónde voy. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en mi vida, yo sé hacia dónde voy. Yo sé cuál es mi destino. Yo sé dónde voy a estar los próximos años de mi vida. Y no hablo aquí en la tierra, hablo la eternidad. Yo sé hacia dónde voy. Un día me pregunta una hermana, pastor, ¿qué es lo peor que podrían hacerle a usted? Digo, pues no lo sé, la verdad que no lo sé. ¿Y lo mejor? Digo, matarme. Hombre, pastor, está usted un poco... Digo, no, matarme. Es el mejor regalo que nos pueden hacer. Nos anticipan el billete de ida y ya no hay retorno. Lo digo en broma, pero es que si permanecemos en Jesús, siempre sabremos hacia dónde vamos. Y es hacia Él. Porque nuestro destino es nuestro Señor Jesucristo. Si permanecemos y seguimos en Jesús, tendremos esperanza y nuevas fuerzas cada día. Aquellos hombres y mujeres que permanecen en el Señor siempre tienen esperanza y nuevas fuerzas renovadas cada mañana. Venceremos las batallas que se nos presenten, por muy duras que sean, las venceremos porque el Señor es quien pelea nuestras batallas. Derrotaremos a nuestros enemigos más crueles y despiadados. Y como también compartíamos ayer, derrotaremos al peor enemigo que tú y yo tenemos. ¿Sabéis quién es? Nosotros mismos. Tú eres tu peor enemigo. Eso que te lo explica el pastor después, yo te lo digo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha sido derrotado y juzgado. El mundo que está bajo el dominio de Satanás pasará y no quedará nada de este mundo. Pero a nosotros mismos tenemos que derrotarlo nosotros, porque Jesús se despojó a sí mismo y como hombre venció toda tentación. Nos ha dejado su Espíritu Santo, su palabra y su ejemplo para que tú y yo podamos vencer toda tentación, no del mundo y no de Satanás, sino de nuestro perverso corazón.
Así que, si permanecemos en Jesús, si Jesús reina, venceremos también a nuestros peores enemigos en las peores batallas. Y cuando vencemos, alcanzamos promesas. ¿Cuántos tenéis promesas de parte del Señor? Todos tenemos promesas de parte del Señor. Pues el Señor es fiel y Él cumplirá su palabra y su promesa. Pero debemos seguir perseverando. Amén. Si seguimos en Jesús, viviremos siempre seguros, pase lo que pase. Pase lo que pase, viviremos seguros. Cumpliremos su voluntad. Y para mí lo más importante, si permanecemos en Jesús, el nombre del Señor será exaltado y glorificado en esta generación. Porque Dios ha escogido a la iglesia, el Señor te ha escogido a ti y a mí para dar a conocer sus virtudes y para exaltarlo y glorificarlo en esta generación. Dios no ha escogido a los mejores ni a los más guapos. Esos están en otros lugares. Y no quiero faltar respeto a nadie, ¿eh? Dios ha escogido a quienes Él ha escogido. Y no estoy diciendo que ha dejado fuera a otros. Estoy diciendo que Dios llama a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a creer. Que están dispuestos a creer. Que están dispuestos a decir, eso es lo que yo quiero. Y yo quiero a Jesús. Yo quiero al Señor. Así que, hermano y hermana, si te encuentras hoy un poco desanimado, un poco confundido, un poco cansado, déjame decirte que no pasa nada. Todos estamos así, más a menudo de lo que nos gustaría. Te doy un consejo. Párate. Toma aire. Toma aire. Y recuérdate, estás en Jesús. Estás en Él. Estás en el Señor. Y no estás en el peor tiempo que podías tener. Estás en el mejor tiempo que podías vivir. Porque tu vida, tu felicidad y tu propósito no dependen de las circunstancias. Dependen de permanecer en el lugar donde Dios te ha puesto. Y esta casa, esta familia, este hogar, este cuerpo, es el lugar donde Dios te ha puesto para seguir en Él. Para seguir en Él. Y antes de terminar,